Hablaremos esta noche de un episodio que ya hemos glosado aquí, aunque con otros datos, ¿no? Es un amor de Josefina, la mujer de Napoleón, una traición de Josefina. Así que vamos rápidamente a Francia, año 1799, si Napoleón era por entonces comandante de los ejércitos de París y nada más. Empezaba ya su estrella a brillar más. Eran los últimos meses del gobierno del Directorio y por esos tiempos Napoleón regresaba de su paso por Egipto, ya se había casado con Josefina, venía de un romance con Paulina Fouré. Hemos contado aquella historia. En Egipto se enamoró de Paulina Fouré, que era la mujer de un joven oficial, y entonces lo primero que hizo fue alejar a su marido, alejar al teniente Fouré con una comisión cualquiera, mandó con unos papeles que no servían para nada. Los mandó a llevarlos a París. Estaban en Alejandría o en el Cairo. Bueno. Y el tipo se fue, la mina quedó sola y Napoleón ahí de amante de Fouré. Pero los ingleses lo capturaron a Fouré. Y cuando vieron los papeles que llevaba se dieron cuenta de que algo pasaría. Y un ortiva que tenían los ingleses en el ejército francés le contó que Napoleón andaba con la mujer del tipo. Y entonces lo que hicieron fue llevarlo hasta el delta del Nilo y ahí lo alargaron. Y entonces ahí andaba Napoleón con la mina, en eso se abre la puerta y ¿quién entra? Fouré. Lo hicieron a propósito los ingleses para jorobar a Napoleón. Bueno, de ahí volvía Napoleón de Egipto. Y bueno, estaba muy contento porque iba a volver a ver a Josefina, la extrañaba mucho realmente. Se amaban ellos, se amaban realmente. Y lo que pasa es que durante la ausencia de Napoleón, Josefina se había conseguido un novio. Un tipo que se llamaba Hippolyte Charles. Era un húsar retirado del ejército a quien se había dado de baja por atorrante. Y ahora se dedicaba con unos tipos a traficar con los proveedores de las tropas. Obtenía enormes beneficios entregando a los soldados del Directorio polainas demasiado estrechas, camisas cortas, zapatos de cartón, caballos fuera de servicio, todo eso. Era un proveedor del ejército, pero fraudulento. Ahora bien, en octubre de 1799, una noche, Josefina estaba acostada junto a Hippolyte. Y después del encuentro amoroso, Josefina le dijo a su amante, che, dice, hace 7 meses que no tengo noticia de Bonaparte. Mirá si en una de esas está muerto allá en las arenas, y en realidad estoy pensando que mi verdadero marido eres tú. Debería yo divorciarme para casarme contigo. Bueno, es cosas que se dicen, ¿no? Cosas que se dicen en esa situación. ¿Qué le va a decir uno? ¿Que se vaya? No, no. La cuestión es que Josefina pasaba todos los días con Hippolyte y, cansada de esperar a Napoleón, le ofrecía casorio una y otra vez. Incluso había descuidado aquellos detalles que hacían de esa relación una relación secreta. Quiero decir que andaba sin cuidado, se mostraba por los pasillos o los jardines de su residencia junto a Hippolyte. Un día, después de una cena, un guardia le leyó un despacho que acababa de llegar. Decía que Bonaparte había llegado a Francia, que había desembarcado cerca de Lyon y que en 2 días llegaría a París. Josefina palideció.
la noticia del regreso de Napoleón, le devolvió inmediatamente todo el amor que sentía por él y se olvidó de aquella idea que le hacía hablar de casamiento con Hipólite. Calculó Josefina que una vez en París, Napoleón iba a ser informado de su mala conducta, por decirlo así. Se acordaba de Leticia, la mamá de Napoleón, que la tenía montada entre ceja y ceja, o de José, el hermano, o de Luciano, el otro hermano que también lo odiaba, ¿no? Las chicas posiblemente eran muy jóvenes todavía, Paulina y Carolina. Bueno, todos los parientes de Napoleón estaban esperando agarrarla en algún renuncio para irle a contar a Napoleón y alejarla de su lado. Así que Josefina pensó en adelantarse, en salir ella al encuentro de Napoleón para encontrarlo en el camino y evitar que lo agarraran primero los parientes. Y entonces, acompañada por su hija, Hortensia no era hija de Napoleón, era hija del matrimonio anterior de Josefina, del finado Beauharnais. Acompañada, digo, por Hortensia, se subió a un coche y marchó al encuentro de Napoleón. Ahora, bueno, Napoleón había desembarcado en un momento medio inesperado y hubo mucho entusiasmo. Los habitantes de la región se precipitaron sobre la fragata que lo traía, la abordaron, rompieron las reglas de la cuarentena y bueno, Josefina atravesaba la Borgoña y en todos los pueblos podían verse arcos triunfales en medio de la carretera, esperando que pasara Napoleón. Cuando se detenían a cambiar los caballos, la gente rodeaba a Josefina y le preguntaba si era cierto que llegaba El Salvador. Ya le decían, le habían dado ese nombre en Francia, todavía, insisto, no había llegado al punto cúlmine de su gloria, pero con el gobierno del Directorio desprestigiado, todos creían que el regreso de Napoleón era una bendición del cielo. Pero a Josefina esas cosas no le importaban, no se daba ni cuenta de los arcos de triunfo y de los adornos, solo pensaban que si era la primera en encontrarlo estaba salvada, pero si no, no. Le iban a allanar la cabeza a los parientes que lo odiaban, etcétera, etcétera. Por ahí llegan a Lyon y Josefina ve que los obreros estaban desmontando los adornos, estaban descolgando los faroles, doblaban las banderas. Y entonces ordenó que se detuviera el vehículo y preguntó a un niato que andaba por ahí, sacando una lamparita, qué sé yo. Dice, soy la ciudadana Bonaparte, ¿por qué retiráis los adornos? Dijo, ¿no? Dice, porque la fiesta ha concluido. El general Bonaparte pasó hace 2 días por acá. Josefina se horrorizó y preguntó, ¿cómo? Si yo no me lo encontré. Bueno, dice, porque el general fue por otro lado. Ya, había agarrado el otro camino. Josefina supo que estaba perdida. A los gritos le ordenó al cochero que regresara a París y por la ruta que había tomado Napoleón para ver si lo alcanzaba. Y a medida que avanzaba, Josefina se daba cuenta de que nunca lo alcanzaría. Hortensia, la hija, es quien cuenta todo esto, ¿no? En sus memorias, y cuenta que su madre se insultaba en voz alta y se reprochaba a sí misma haber engañado al hombre que ahora estaba pidiendo toda Francia y haberlo engañado, lo que es peor, con un degenerado, un tipo solo capaz de hacer tráfico ilegal y grosería, porque parece que era muy grosero este Hipólite. Incluso representaba en presencia de las damas y sin ningún pudor una mímica, incluso sonora, de los menesteres más íntimos. Señor. Con eso le estoy diciendo todo. Eso es lo que hacía Hipólite para divertir a sus amistades. A los 37 años, en aquel tiempo una mujer de 37 años no era una niña como ahora, No. Casi sin dientes, siempre tuvo una dentadura horrorosa, Josefina, con la piel mustia. Josefina sabía que corría el riesgo de ser repudiada y lloró durante casi todo el viaje. Mientras tanto, Napoleón
pum, llegó nomás a París. Y muy emocionado ante la perspectiva de volver a ver a Josefina, fue derecho para su casa, donde, según él pensaba, iba a estar Josefina esperándolo. Cuando la berlina de Napoleón se detuvo frente a la casa, no tuvo Napoleón otra idea más que abrazar a su mujer, pero en la casa no había nadie. Al rato cayeron los hermanos, que ahí nomás le lanzaron un discurso feroz contra Josefina. Y por supuesto le contaron, le alcahuetearon todo acerca de Hippolyte. Así que cuando fue a acostarse, Bonaparte había decidido repudiar a Josefina y mandar a fusilar a Hippolyte Charles. Pero en el fondo su alma extrañaba a Josefina. Recién un día y medio después llegó Josefina. El portero tenía indicación. No debía dejarla pasar a Josefina a no ser que percibiera en ella un regreso amoroso y emocionado. Es demasiado confiar en un portero, ¿no? Así que Josefina lloró y el portero la dejó pasar. Y se encontró con Napoleón. Josefina lloró, se tiró al suelo, imploró perdón, rememoró el tiempo de sus noches voluptuosas, contó chistes, lo besó y le juró amor eterno, y Napoleón la perdonó. Y dijo: no se es hombre si no se es débil. Está muy bien eso. Y arrastró a Josefina hasta la cama, y al día siguiente, cuando llegó José Bonaparte, fue a la casa de su hermano, ahí lo encontró acostado con Josefina. En otra noche voluptuosa, el perdón había sido conseguido. Un último detalle: Hippolyte Charles fue finalmente desterrado de París, nada más. Minga de fusilamiento, le echó nomás. Y es una linda historia que termina aquí. Y está bien el perdón, y más está bien un perdón voluptuoso, ¿no? A mí me parece que un encono no puede estar por encima de una pasión. ¿Qué clase de pasión siente un tipo que está enojado? El tipo está enojado y entonces no perdona a pesar de su pasión. Viene la mujer que él desea y en vez de dar rienda suelta a su deseo, se lo queda, se lo traga, se lo mastica y lo malbarata y lo desperdicia, digamos, porque está enojado. No será tanta pasión, ¿no? Yo no he conocido ofensa que no pueda ser perdonada por un tipo que está bien enamorado de alguien, ¿no? Cuando uno está enamorado de verdad, lo perdona todo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, alguna gente no. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado al discotecario esta historia. Se trata de alguien que se fue y volvió. Es la vida consiste en eso, ¿no? En irse uno y regresar. Y entonces el discotecario me miró fijamente a los ojos y me dijo: cuando tú no estás. Y esa es la canción que vamos a escuchar por Gardel. Es una canción que suena muy bien. Hay dos versiones de Gardel. Esta es la más común, la más conocida, porque es la que proviene del disco, de una grabación profesional. Y la otra es la que corresponde a una película. Y son distintas orquestaciones y distintos modos de cantar. Las dos tienen su mérito, pero algún día escucharemos la otra, que tiene una frescura especial, un sonido especial, con una gran presencia de la voz, con respiraciones y cosas así, ¿no? Más natural quizá. Y esta es técnicamente mejor, es la que conocemos todos. Fue compuesta esta canción para recordar esta historia de Josefina y Napoleón. No, me parece que no fue así. Estoy casi seguro de que sí, pero que después, para evitar problemas, se negó. Oigamos entonces Cuando tú no estás y pensemos en lo que hacía Josefina
cuando no estaba. Es decir, cuando tú no estás, estoy con otra persona. Pero la poesía después convierte el cuando tú no estás en esto otro, ¿no? Esta otra canción.